Quiero que imagine por un momento esta situación. Una residencia de lujo que tiene hermosos jardines y el dueño de esa residencia quiere aprovechar que va a salir de viaje y contrata a un jardinero para poder darle mantenimiento a ese jardín clásico que ha sido diseñado con gran detalle. Jardín que hay caminos de piedra, arbustos formando con simetría, formados, flores dispuestas por temporada. Y el jardinero tiene un mes para poder hacer ese trabajo. Después de un mes, el dueño vuelve del viaje y al entrar encuentra un jardín, pero un jardín moderno, con piedras volcánicas, con cactus, con estructuras de hierro, y todas las flores ya no están, los arbustos ya no están. Y entonces llama al jardinero sorprendido y le dice: ¿qué hiciste con mi jardín? Señor, pensé que este estilo se veía mejor, así que quise innovar y decidí cambiarlo todo. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta del dueño del jardín? Probablemente le diría algo como: ¿qué hiciste? Yo no te contraté para hacer eso. Probablemente para él implicaría que defraudó su confianza porque esperaba que lo cuidara como él lo había diseñado, porque él es el dueño del jardín. Hermanos, esta ilustración nos ayuda a recordar una verdad: que la vida cristiana, todos nosotros en la vida cristiana reconocemos que no somos los dueños. Somos siervos del dueño. El Señor Jesús ha confiado a nosotros sus bienes: el tiempo, las habilidades, las oportunidades. El Evangelio mismo ha sido confiado a nosotros. Pero Él espera que seamos fieles y sabe que nuestra fidelidad no se va a medir por la creatividad que tengamos. No se va a medir inclusive ni siquiera por los resultados, sino por la fidelidad y la obediencia que tengamos a la voluntad de Él, reconociendo que Él es Señor. El mayordomo fiel no inventa su misión, hermanos. El mayordomo fiel cumple conforme al deseo de su Señor. Esta mañana vamos a estar meditando en el pasaje de Mateo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 30. Le pido que me siga en la lectura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le dijo: siervo malo y perezoso.
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, este pasaje forma parte de lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, que empieza precisamente en el capítulo 24. Y este discurso Jesús enseña sobre la venida futura. Él enseña acerca de cuando Él volverá y empieza a hablar acerca de su venida, pero también del juicio final. Y usted va a encontrar en Mateo 25, precisamente en ese contexto, 3 parábolas: la de las vírgenes, esta parábola que acabamos de leer, y la parábola de las ovejas y los cabritos. Y todas estas describen la preparación adecuada que los discípulos deben de tener para la venida de Cristo, la segunda venida. Vemos que en la parábola de las 10 vírgenes enfatiza que hay que estar vigilantes. Usted se recordará, es una parábola muy conocida. Pero en esta parábola, la parábola de los talentos, enfatiza una cosa, y es que los discípulos, mientras esperan la venida del Señor, deben demostrar una fidelidad activa al Señor. Este texto responde a una pregunta importante que podemos hacernos como discípulos de Jesús. ¿Cómo vivir o cómo debe de vivir un discípulo mientras está esperando el regreso de su Señor? Y esta parábola nos da una respuesta. Hermanos, esta mañana la palabra de Dios nos va a hacer una exhortación. La palabra de Dios nos va a impulsar a una sola cosa. Y es que todos nosotros que somos discípulos debemos y somos llamados a servir a Cristo fielmente. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a servir a Cristo fielmente, y lo hacemos trabajando lo recibido por su gracia. Cada uno de nosotros en esta mañana, yo le pido que piense que debemos ser siervos fieles a Cristo, trabajando todo aquello que hemos recibido por Él, por su gracia. Y esta mañana quiero abordar lo que esta parábola nos enseña, estructurando el sermón en 2 puntos. El primero de ellos es reconocer que Cristo nos ha confiado sus bienes. Y reconocer que Cristo nos ha confiado sus bienes implica que reconocemos que somos mayordomos. Quiero que note y volvamos al texto, y quiero que ponga atención en los primeros 2 versículos con los que inicia esta parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a, es decir, hay una semejanza que la parábola nos va a mostrar en relación a cómo es el reino de los cielos. Recuerde que el reino de los cielos ha sido inaugurado por Cristo, pero Él como Señor espera algo en su reino. ¿Y qué nos va a mostrar esta parábola? Bueno, es precisamente la enseñanza principal del texto. Cada vez que veamos y pensemos en todo lo que está diciendo la parábola, tiene como propósito sentar la base de cómo es el reino de Dios. Amén. El reino de los cielos es semejante a un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y ¿qué hizo? Les encomendó los bienes ¿de quién? Del Señor. El Señor encomienda sus bienes a sus siervos. Pero quiero que note que la forma en que se los encomienda es una forma muy particular, considerando a cada uno. A uno le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y a otro le dio 1 talento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue la base para uno darle 5, a otro 2 y a otro 1? Conforme a su
y se fue de viaje. Vemos entonces que en el reino de los cielos hay un Señor, el cual encomienda sus bienes a sus siervos. A unos dará más bienes que cuidar, y a otros dará menos conforme a su capacidad. La pregunta es, ¿qué deben hacer estos siervos con los bienes de su amo? Y mire lo que pasa a continuación. El que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue, ¿y qué hizo con ellos? Hermanos, ¿qué hizo con ellos? Negoció con ellos. ¿Negociar requiere un esfuerzo? ¿Sí? Y usted quiero que note que dice enseguida, o sea, fue pronto, inmediato. Y fue y negoció con ellos. Y ganó 5 talentos más. Y vemos que el que había recibido 2, también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Hermanos, algo importante es que debemos reconocer que el texto no pretende elogiar la cantidad, sino la fidelidad de los siervos. A uno se le dieron 5, a otro 2, y el resultado fue conforme a lo que se les dio a cada uno. Pero el Señor no espera resultados iguales. Lo que el Señor espera es la fidelidad con lo que ellos han recibido. El texto no está elogiando la cantidad que se produjo. No ponga su mirada en eso. No ponga su mirada en qué tan eficientes fueron para producir, sino más bien la fidelidad que ellos mostraron en cuidar y velar por los bienes de su Señor. Porque ¿qué les motivó a estos 2 a multiplicarlos? Obviamente pensaron en su Señor. Pensaron en producir para no sus propios beneficios. Porque ¿qué ganaba el de 5 produciendo 5 y el de 2 produciendo 2 de manera personal? Nada. Al contrario, hubo un esfuerzo de parte de ellos. Vemos entonces que lo que está mostrándonos la parábola es que aunque el resultado no es el mismo, más bien debemos de fijarnos en la fidelidad de ellos. ¿Y qué es el talento? Yo he escuchado muchas veces esta parábola entendida como talento en la palabra talento que conocemos hoy. Tengo un talento para cantar, tengo talento para bailar, tengo talento para silbar. Pero hermanos, recordemos que estos textos fueron escritos para una audiencia en particular. Y en el contexto de Jesús, el talento es una medida de cantidad de dinero. ¿Usted sabe qué tanto representaba un talento? Un talento, para que tenga una idea, era el equivalente, un jornalero para recoger un talento tenía que trabajar 20 años y no tocar su salario. Un talento era el equivalente al salario diario de 20 años. Imagínese el que recibió 2, imagínese el que recibió 5. Es como que usted agarrara el salario mínimo en Guatemala y lo multiplicara por 12 y ese resultado lo multiplicara por 20, el que recibió 1, lo multiplicara por 40, el que recibió 2, y por 100 años el que recibió 5. Hermanos, no era una cantidad pequeña. Y la parábola pudiera verse como un sentido moral, pero en realidad, hermanos, tiene un sentido más profundo en el Evangelio. Todo lo que el siervo tiene proviene del Señor. El fruto que da también es posible por la bondad del Señor. Y la recompensa también es por gracia, no por mérito. De hecho, un teólogo hablando de esto decía, todo lo bueno que sale de nosotros viene de Dios. Por tanto, cuando Él nos corona su propia obra en nosotros. Por eso a Él sea la gloria siempre. Y este texto entonces nos hace ver que somos responsables delante de Dios. Todos nosotros no somos señores. Tú puedes considerarte señor de tu propia vida, pero el hecho que tú te lo consideres no significa que es así. Hermano, yo me puedo considerar Superman y eso no me hace ser Superman.
La verdad de la cual parte esta parábola es que en el reino de Dios hay un solo Señor. Y ese Señor entrega sus bienes a sus siervos. Pero Él espera que los siervos administren fielmente lo que es de su Señor. Hermanos, nosotros debemos de reconocer como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, que somos llamados a administrar lo que le pertenece a nuestro Señor. En nuestro contexto, ¿qué representarían los talentos? No solamente es el dinero. Piensa en las cosas que le pertenecen a Cristo y te las ha dado para que la administres. Hermanos, ¿quién creó el tiempo? ¿De quién es el tiempo? ¿Tú disfrutas de tiempo en tu vida? No sabemos cuánto, pero has disfrutado. Algunos llevan muchos años disfrutando del tiempo. Los más jovencitos menos. No sabemos cuánto tiempo más vamos a disfrutar. Pero el disfrutar de años de vida, días de vida, ¿acaso no es un regalo de Dios? Todos nosotros comemos, ¿verdad? Algunos creo que más de la cuenta. Pero esa provisión es Dios dándonos. Tu familia. Hermanos, ¿quién de nosotros realmente decidió cuándo tener hijos? Los que somos padres, ¿quién entregó nuestros hijos a nosotros? Es el Señor. La familia, el que tú pudieras casarte, los hijos. Piensa en todas las cosas que son de Cristo y te las ha entregado a ti. Si tienes una carrera, ¿quién permitió que terminaras la carrera? Eso es un talento para nosotros. La pregunta aquí es, ¿estamos siendo conscientes que lo que tenemos no es nuestro, sino es de nuestro Señor? Y que Él nos lo ha dado para que lo administremos porque somos mayordomos de Él. Tú y yo somos mayordomos. Los discípulos entendemos que somos mayordomos. No somos señores. Si tú tienes una empresa, si tú tienes un trabajo, si tú tienes una cuenta de banco, si tú tienes una casa, si tú tienes un vehículo, si tú tienes familia, si tú tienes una profesión, todo eso Dios te lo ha dado. Y lo ha dado para que lo administremos. Y esta conciencia, hermanos, lo tenemos los discípulos. Viene lo que dice Romanos 12, versículos 5 y 6. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. E individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según el qué, es decir, nosotros somos muchos, somos uno en Cristo, tenemos dones y esos dones se nos han sido dados por gracia. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que los usemos y que los usemos de una manera fiel. La fidelidad en nuestra mayordomía no es una carga legalista, hermanos. ¿Saben qué es? Es un privilegio de gracia. El Señor no tiene por qué darnos lo que es suyo para que lo administremos. No servimos a Cristo para ganar el favor del Señor, sino porque ya hemos sido aceptados, amados. Él nos ha dado de lo que le pertenece a Él para que en representación de Él lo administremos. Reconociendo que lo que tenemos es de Él. Porque el siervo fácilmente puede pensar que lo que está cuidando es suyo. Hermanos, ¿a cuánta gente no le han quitado el terreno porque habían personas cuidando el terreno y se lo adueñan porque piensan que porque tienen años ahí, eso ya los hace ser dueños? Y muchas veces eso mismo nos pasa a nosotros. Las cosas que tenemos pensamos que son nuestras, cuando en realidad tenemos un Señor. El Evangelio no es una recompensa por los frutos que damos, sino la raíz que produce los frutos. ¿Se recuerda que eso hemos estado aprendiendo? El ser discípulos de Jesús está implícito el reconocimiento que Jesús es el Señor. Y por lo tanto,
como un efecto del Evangelio en nuestra vida, es que le servimos a Él fielmente, reconociendo que Él es el Señor. Por eso el llamado a nosotros en esta mañana es: sirvamos a Cristo fielmente, trabajando lo recibido por su gracia. Dios nos lo ha dado con un propósito. Y en base a ese propósito tenemos que trabajar, hermanos. Y esto me lleva al segundo punto en esta mañana. Ya que hemos reconocido a la luz de la Escritura que Cristo nos ha confiado sus bienes y somos mayordomos, entonces hay una segunda cosa que tenemos que reconocer: que Cristo nos llamará a rendir cuentas. Y Él premiará, pero también castigará. ¿De qué tan buenos administradores fuimos? Mire lo que dice el versículo 19. Después de mucho tiempo, ¿qué pasó? Vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos, los llamó a rendir cuentas. Recuerde que esto es una parábola en el contexto de Jesús enseñando acerca de su segunda venida, es decir, Él volverá, hermanos. Tú quizás ahora no lo ves físicamente, pero Él volverá por segunda vez. Y cuando Él vuelva, Él va a llamar a sus siervos y les pedirá cuentas. Cuentas de lo que le pertenece a Él, que te dio a ti para administrar, conforme a tu capacidad. A unos 5, a otros 2, a otro 1. Jesús nos llamará a rendirle cuentas. Estaremos un día cara a cara con Él. Y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de cómo usamos el tiempo. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de cómo usamos los bienes materiales que Él nos dio para administrar. Cada uno de nosotros estará delante de Él y rendiremos cuentas qué hicimos con la familia que Él nos dio. ¿Qué hicimos con las habilidades y el conocimiento que Él nos dio? ¿Qué hicimos con la iglesia que Él nos dio? ¿Qué hicimos con los hermanos que Él nos dio, hermanos en la fe? Recuerda que esta serie de parábolas es la enseñanza de su regreso. Hermanos, el talento no solo se refiere a dinero, sino todo aquello que nos ha confiado por gracia y que lo ha hecho con un solo propósito: para su gloria, para su beneficio, para su reino. Porque al final todas esas cosas son ¿de quién? La Biblia dice que todo fue creado por Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. A Él sea la gloria. Hermanos, no debemos reducir solo habilidades o dinero. El talento no son habilidades en esta parábola. Son los bienes del Señor. Todo lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo debemos de vivir mientras nuestro Señor vuelve? ¿Qué es la enseñanza principal en esta mañana? Sirviendo a Cristo fielmente, trabajando lo recibido por su gracia. No somos llamados a acostarnos en una hamaca a esperar que Él vuelva. Somos llamados a trabajar para su reino, para sus propósitos, siendo buenos administradores de lo que Él nos ha dado, pensando en sus propósitos. Y de hecho esta parábola nos habla de dos grupos de personas. ¿Lo identificó? ¿Quiénes son esos dos grupos? Los siervos, ambos son siervos. Siervos buenos y fieles. Y siervos malos y negligentes o perezosos. Veamos cada uno. Los siervos buenos y fieles fueron estos dos que recibieron 5 y 2 talentos y los multiplicaron. Y algo tienen en común los dos. Hermanos, ¿matemáticamente produjeron lo mismo? Si piensas en porcentaje, sí. ¿Numéricamente? ¿Es lo mismo 5 que 2? ¿Verdad que no? Pero el punto importante no fue eso, porque el Señor le dijo lo mismo a ambos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Buen siervo y fiel. En lo
poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La pregunta es, ¿realmente le dio poco? ¿Se recuerda cuánto es un talento? ¿Usted te imagina recibir de un solo el equivalente a 100 años de tu salario? Pero es poco. Es poco a lo que ellos van a recibir como muestra de la gracia, como una evidencia de la bondad de su Señor. Es poco. El Señor tiene mucho más que darles. Pero Él les quería probar en lo poco. Es decir, hermanos, que las cosas que tenemos en este mundo es lo poco. Si somos fiel en lo poco, el Señor nos dará mucho más. Y es que lo que tú y yo disfrutaremos en la eternidad no se compara con lo poco que tenemos aquí. No importa la cantidad de bienes que tú logres llegar a acumular, cuántas casas, si tienes un helicóptero, si tienes reconocimiento, si tienes fama, si eres un youtuber, si eres un influencer, no importa. Eso es lo poco. Porque lo mucho está en la eternidad. Y el llamado es ser fieles en lo poco. Mientras esperamos la venida de nuestro Señor, al cual le pertenece todas las cosas, encontraremos lo mucho, el entrar en el gozo de nuestro Señor. Porque no hay nada más grande que disfrutar del gozo de nuestro Señor. Vemos las características de este buen siervo y fiel. Es un siervo obediente. No se quedó inactivo. Obedeció a las intenciones de su Señor. Veló por su Señor. Es responsable. Mostró la fidelidad en eso. En la diligencia, en el esfuerzo que hizo. No se quedó simplemente ahí inactivo diciendo, bueno, al final aquí está y lo voy a guardar porque qué pereza multiplicar esto, es un esfuerzo, tengo que ver cómo lo vendo, y si no me pagan y está lidiando con la gente, no, yo no, mejor lo entierro ahí y me voy a quedar aquí velando para que no se lo roben. Ya ese es suficiente esfuerzo. Y no le va a pasar como a mí me pasó cuando yo era niño. Me encantaban los carritos. Me encantaba ir a la playa a jugar con mis carritos. Y enterré mis carritos un día, me fui a almorzar, regresé y creí que los encontraba. Y de cierta manera había un esfuerzo en el que enterró. Pero a la luz del Señor fue negligente. Porque el Señor no solo esperaba que lo cuidara, esperaba que pensara en su beneficio. ¿Y saben qué es lo más relevante de esta parábola en cuanto a la fidelidad de este siervo, de estos dos siervos? Es que ellos mostraron que confiaban en el carácter de su Señor. Su obediencia reflejaba que conocían y honraban a su Señor. Y lo hicieron con gozo, con ánimo, con esperanza, no como una carga, como un privilegio. Mi Señor me ha entregado esto, se lo voy a limpiar, lo voy a pintar, para que cuando Él venga lo encuentre mejor de como me lo dio. ¿Entiende la actitud? ¿Ve la actitud? Ser un siervo fiel y bueno implicó que valoraron lo que el Señor les había confiado. Implicó que creyeron en ese carácter generoso de su Señor. Implicó que vivieron para agradarlo mientras Él estaba ausente. No tenía que Él estar encima viendo si hacen o no hacen las cosas. Ellos, por amor a su Señor, hicieron más. Porque pensaron en Él. Me pidió sopita. Le voy a echar pollito, gallinita, voy a ir a matar una gallina, la voy a cocinar, porque esa actitud, y fueron hallados fieles. Aunque el resultado fue diferente.
pero fueron hallados fieles. ¿Cómo podemos ser fieles, hermanos? En primer lugar, reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Señor. Y si podemos disfrutar de eso es solo por su gracia. Qué triste es que el trabajo se vuelva nuestro Señor, cuando es una bondad de Dios que nos la ha dado para sus propósitos, no para que lo sustituya a Él. Qué triste es que hemos recibido la bendición de una familia y nuestra familia se vuelva el Señor. Qué triste es que cuando nosotros venimos y decimos, esto es mío, es mi tiempo, es mi esfuerzo, son mis bienes, son mi familia, mis hijos. Estos siervos buenos y fieles vivieron para agradar a su Señor. No actuaron tampoco por miedo ni por orgullo, sino por fe. Su fidelidad fue evidenciada en esa relación correcta con su Señor porque le conocían. Hermanos, la vida cristiana, nuestro desempeño como mayordomos no está en resultados espectaculares. Nuestro Señor nos pide una cosa. ¿Sabes qué nos pide? Fidelidad. Que seamos fieles a Él. Que velemos por sus propósitos. Confiando en la gracia de Dios. Siendo fieles a Él, Él hará el resultado que Él quiera con lo que nosotros administramos. Porque hay cosas que no podemos controlar. Somos llamados a ser discípulos, ¿sí o no? ¿Tú tienes el control de cuántas personas pueden convertirse en discípulos? No. Pero Dios sí espera fidelidad en procurar proclamar a otros el Evangelio, enseñar la palabra de Dios a otros, para que Dios obre en ellos y los convierta en discípulos. Hermanos, la fidelidad no es simplemente una obediencia moral, es una respuesta de amor y confianza al carácter bondadoso de aquel que nos ha dado todo. El Evangelio revela que el mayor bien que el Señor te ha dado es Él mismo. Es que quiero que noten, para el siervo lo más importante no eran las cosas, era agradar a aquel que era dueño de las cosas. Y de hecho esa es la deficiencia del otro siervo. Hermanos, nosotros hemos recibido de Dios lo más grande que Él tiene. Y es a Cristo mismo, a su Hijo. El restaurar nuestra relación con Él. Para que ahora todas las demás añadiduras sean un instrumento, un medio para glorificarle a Él. El tiempo, la vida, las habilidades, el conocimiento, la familia, todas esas son añadiduras. Pero Él nos la da para que le glorifiquemos a Él en cómo administramos esas cosas. La cruz y la resurrección dan el poder para vivir fielmente para Él. No necesitamos nada más. Necesitas a Cristo nada más. Necesitamos renovar nuestra mente cada día y reconocer el señorío de Cristo cada día sobre cada área de nuestra vida. Eso es ser fieles a Él. Eso es ser siervos fieles, buenos delante de Él. La motivación del siervo fiel está marcada por la confianza, el gozo y el anhelo de agradar al Señor. Mire lo que nos dice el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11 y va en este mismo sentido. Es la misma idea dicha en otras palabras. Según cada uno ha recibido un don especial. Según cada uno ha recibido un don especial. ¿Quién le dio ese don? El Señor. ¿Qué espera el Señor con ese don especial? Úselo. ¿Pero cómo? Sirviendo los unos a los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no te ha dado las cosas para que las entierres. Te ha dado para que las uses en favor de su reino, como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ven cómo hay una relación de usar el don en beneficio del reino de Dios? ¿Por qué no dice el que hable para contar chistes?
O hable para contar chismes. O hable para ser un gurú. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ser buenos administradores usando las cosas que Dios nos da? ¿Para qué? Para que en todo sea glorificado. Es decir, hermanos, que cada una de las cosas que Dios te ha dado como talento, Dios las puso en tus manos para que cuando tú uses eso, busques glorificar a Dios con eso. Déjame decirte lo más sencillo. Dios espera que le glorifiques a Él como usas tu tiempo. Dios espera que le glorifiques a Él en cómo llevas tu relación con otras personas. La amistad es un regalo de Dios. Dios espera que glorifiques a Él en cómo tú vives en familia. Dios espera que glorifiques a Él en cómo eres parte de una iglesia local. Dios espera que le glorifiques a Él cuando tú sirves a otros. Dios espera que le glorifiques a Él en cómo usas tu dinero, el dinero que Él te ha dado para administrar, que le pertenece a Él. A quien pertenece la gloria. ¿Y el qué? Porque Él es Señor, el dominio. Por los siglos. Y la iglesia dice, amén. Pero vemos también que hay unos malos siervos. Versículo 24, volvamos al texto de Mateo. Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Saben que en el mundo de ese contexto, en el mundo antiguo, enterrar bienes valiosos era considerado una forma responsable de guardar las cosas? Es decir, que a este siervo no se le puede acusar de irresponsable, porque a él no le pasó como me pasó a mí, que yo perdí mis carritos, no los encontré. Él efectivamente lo guardó y se lo entregó íntegro a su Señor. Le dijo, aquí está lo que es tuyo, ni más ni menos. Yo cumplí, fui responsable. ¿Me doy a entender? Pero lo que espera el Señor no es que seamos responsables, es que seamos fieles. ¿Se recuerda del jardinero? El jardinero fue responsable porque le dio vuelta al jardín, pero no fue fiel, porque no respetó la voluntad del dueño del jardín. Claro que hizo esfuerzo. Tuvo que quitar todo lo que estaba y poner cosas nuevas. Claro que hubo un esfuerzo. Fue responsable, sí, pero no fue fiel. Hermanos, no basta con ser responsables. Dios espera fidelidad de nosotros. Y la fidelidad implica usar las cosas reconociendo el propósito principal por el cual Dios nos las ha dado, que es la gloria de Dios. Tu emprendimiento, tu empresa, tu trabajo, ¿cómo estás glorificando a Dios a través de eso? ¿O esas cosas están quitando el señorío de Cristo en tu vida? Los bienes materiales, la forma en que gastamos el dinero, ¿estamos glorificando a Dios? ¿O nos estamos glorificando a nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Todo el conocimiento, las habilidades que tú tienes, que yo tengo. ¿Lo estamos poniendo al servicio de Él? Y mire qué triste es que este siervo no conocía a su Señor. No reconocía cuán bondadoso era su Señor. Cuán misericordioso era su Señor. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Saben en realidad lo que está pasando? Aquí vemos repetida la historia una vez más. ¿Se recuerdan cuando Adán pecó? Y que Dios le pidió cuentas. ¿Qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste. ¿Quién es el culpable entonces? Dios. Aquí está haciendo lo mismo. Tú tenés la culpa porque tú eres muy bravo, muy enojado. Yo mira, casi me orino del temorito y me lo enterré. Mentira. Era una excusa barata para no reconocer la verdad.
y es que a ese siervo no le interesaba a su señor. No le interesaban las cosas de su señor. No le importó. No confió en el carácter de su señor. Lo vio como severo y no generoso. No actuó por amor ni por fe, sino por temor y autosuficiencia. ¿Saben qué? El problema no era el poco fruto, sino la ausencia de una confianza activa hacia su Señor. Ese era el problema. Y cuando nosotros vivimos usando las cosas como que si son para nosotros y es nuestro reino, en realidad mostramos la ausencia de confianza activa en aquel que verdaderamente es el Señor. Vemos que fue inactivo, motivado por el temor, perezoso, se excusó en algo que no era una verdad, desperdició la oportunidad de honrar a su Señor, porque no amaba a su Señor. Ese era el verdadero problema. ¿Y en qué consistió esta maldad? En ese desprecio, en no interesarle a su Señor. Que el amor hacia su Señor no lo llevara a esforzarse por glorificarlo a Él, en administrar lo que le había dado. Era salir del compromiso. Me entregaste esto, aquí está, mira, tal cual como me lo diste. Aquí está, ya cumplí. Nos vemos. Y te tardaste demasiado. Ya no aguantaba estar cuidando esto. Te hubieras apurado, hombre. Pucha, qué barbaridad. Pero aquí está, mira, nos vemos. Estoy siendo hiperbólico, exagerado, pero me entiende, ¿verdad? No cumplió con el propósito del encargo. ¿Qué era el propósito? Mostrar qué tan valioso era el Señor a través de la administración de eso. ¿Me doy a entender? Ponte a pensar. A Dios que le quita en su gloria que tú uses bien o no uses bien el dinero. A Dios que le quita en su gloria que tú no le glorifiques en la forma en que crías a tus hijos. A Dios que le quita en su gloria el hecho de que tú malgastes tu tiempo en cosas que no valen la pena. Pero ganamos tanto, hermanos, cuando esas cosas, reconociendo que Él es el Señor, las administramos para su gloria. Ganamos tanto. Por eso es que después se le dice, al que tiene poco, ¿qué hace? ¿Se lo quita para qué? ¿Para darle a quién? Al que tiene más. ¡Ay, qué injusto! No, es que Él quiere que se cumpla el propósito. Dios le va a quitar a aquellos que no están viviendo para la gloria de Dios y se los va a dar a aquellos que sí están usando las cosas para la gloria de Dios. Para que Él sea glorificado en nuestra vida. La pereza y la falta de amor al Señor lo llevaron al juicio. Y mire la respuesta del Señor. Versículo 26, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Hermanos, hablando en productividad, esto es lo más fácil. Si hubieras dado un pequeño esfuerzo, a mí me hubiera bastado. ¿Qué te costaba llevarlo a los banqueros para que se multiplicara? ¿Se multiplica igual usted poniendo el dinero en una cuenta a plazo fijo que en un negocio? ¿Verdad que no? El negocio genera más productividad, pero es más difícil, es más esfuerzo, es más cansado. Lo otro usted lo entrega ya, pero por eso recibe poco. Pero se da cuenta que el reclamo del Señor es, no hiciste ni el mínimo esfuerzo. Pensando en mis intereses, pensando en lo que a mí como Señor me beneficia. Hermanos, hoy es un día en que tenemos que reflexionar, sirvamos a Cristo fielmente, trabajando lo recibido por su gracia. ¿Qué cosas el Señor te ha dado? Piénsalo. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo, dije? Pero en realidad es el tiempo que Él me ha dado a mí para disfrutar. ¿Lo usamos para conocer más al Señor? ¿Usamos el tiempo para invertir y compartir en otros? ¿Para ser discípulos? ¿Para discipular a alguien?
para estar con nuestros hermanos, para servir a nuestros hermanos, pero sobre todo para conocerle a Él. La palabra que recibimos es un don de Dios, es un regalo, hermanos. Hay lugares donde no tienen la bendición de escuchar la palabra de Dios en este momento. ¿Qué estamos haciendo con ella? Tenemos la gran responsabilidad de vivirla, pero también de compartirla, de proclamarla a otros. La familia que el Señor nos ha dado para disfrutar, nuestros hijos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos esforzándonos por criarlos en el temor del Señor? Como esposa, esposo que tú tienes, ¿qué estás haciendo? ¿Estás honrando a Dios, respetando los roles que le glorifican a Él? ¿Estás manifestando el Evangelio en la forma en que vives en tu hogar? La familia de la fe es un regalo, hermanos, comprendamos. El ser parte de una iglesia local es un don de Dios, es un regalo, porque la iglesia le pertenece a Él. Él nos hizo parte a su iglesia por gracia. ¿Qué estamos haciendo con ese don que Él nos ha dado? Con ese talento que Él nos ha dado. ¿Estamos buscando edificar a otros? ¿Estamos buscando enseñar a otros lo que estamos aprendiendo? ¿Estamos cuidando, amando, honrando, valorando a nuestros hermanos en nuestra iglesia local? ¿O estamos siendo indiferentes a ellos? Con los bienes que Dios te ha dado, que son de Él, para que tú los administres. Aquí no se trata de cuántos bienes tenemos, sino cuánto estamos siendo productivos para el reino de Dios. ¿Ofrendas para el reino de Dios? ¿Ofrendas para los propósitos de Dios al ser generosos con aquellos que necesitan? ¿Dispones tú los bienes que tienes al servicio del Señor? ¿Eres hospitalario con otros? ¿Recibes a personas en tu casa? Si tú tienes un negocio, ¿qué tanto tú estás poniendo al servicio de Dios lo que Él te ha dado en ese negocio? Todo aquello que pueda servir para edificar, bendecir y el avance del reino de Dios, para eso nos ha dado los bienes el Señor. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te ha dado, que se llama habilidades, conocimiento? ¿Lo estás poniendo al servicio de otros? ¿Estás dispuesto a servir a otros con eso? Hermanos, ustedes piensan que el ministerio pastoral es un don de Dios. Ustedes creen que yo no voy a dar cuentas. Y es que en todo esto el resultado no es el punto es fidelidad. Dios no está esperando de mí como pastor que toda la gente se convierta, crezca, madure, porque el crecimiento ¿quién lo da? Pero ¿sabe de qué sí me va a pedir cuentas Dios? Es que si yo fui fiel al predicar la palabra de Dios, por ejemplo. Es que si yo fui fiel al cuidar su alma, de eso sí me va a pedir cuentas, no del resultado. Dios no le va a pedir cuentas a usted si sus hijos se convirtieron o no se convirtieron, porque eso no depende de nuestra voluntad. Pero sí va a pedir cuentas si usted como padre les enseñó el evangelio y estorbó su pecado. Dios no nos va a pedir cuentas si como hermano que somos, usted fue misericordioso con otros, perdonador, tuvo gracia, tuvo paciencia. Dios no le va a pedir cuentas de cómo el otro reaccionó ante eso. Pero Dios le va a pedir cuentas de la fidelidad, de si vivimos el evangelio entre nosotros o no lo hacemos. De eso sí nos va a pedir cuentas. Hermanos, todos nosotros tenemos un llamado en esta mañana. Y quiero concluir con este texto, que creo que es un texto que yo espero que usted se lleve en su mente y que resume el sentido de lo que hemos estado hablando. 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Que todo hombre nos considere de esta manera, a cada uno de nosotros. Si usted me pregunta a mí como pastor al terminar este sermón, ¿cuál es el anhelo para mi vida, para su vida? Es esto que vamos a leer. Que todo hombre nos considere a cada uno de nosotros de esta manera. ¿Cómo? Como servidores de Cristo y además administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, no solo eso se requiere. Se requiere que los administradores, cada uno,
sea hallado fiel. Mi mayor anhelo, hermanos, es cuando nos encontremos con nuestro Señor, podamos escuchar: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sirvamos a Cristo fielmente, trabajando lo recibido por su gracia.